Hola, ¿cómo están, cebados de la psicología? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la película Bebé Reno. Vamos a hacer un análisis que es muy complicado porque hay muchísimas cosas psicológicas que podemos analizar. Y vamos a verlo desde distintas perspectivas. Va a haber spoilers, así que ya están avisados. Allá vamos. Estuve viendo otros análisis que hicieron en otros canales y se centran en hablar de Marta, de Tony y de El Manipulador como si fueran cosas también separadas. Sin embargo, yo tengo una visión un poco más compleja. Creo que todo lo que se ve en la película es parte de la misma psiquis de Tony, el protagonista principal. Que si Marta tiene delirio erotomaníaco o limerencia, me da exactamente igual. Que si el guionista es un psicópata o un narcisista, me da exactamente igual. Porque estos personajes tienen su valor y su importancia en la medida en que se van relacionando con Tony, el cual es un personaje muy complejo que tiene la mente bastante perturbada. Hago una aclaración, y es que Marta no tiene un delirio erotomaníaco porque Tony participa activamente de la relación. Hay distintas escenas que no tengo un editor como para que me haga una recopilación, pero en las que Tony se muestra predispuesto a charlar, a contestarle, y su pasividad termina siendo una acción. Es decir, no hacer nada es estar haciendo algo, y es lo que hace Tony en la mayoría de los casos. De hecho, hay muestras hasta de afecto y de cariño de parte de Tony hacia Marta, así que no podemos estar hablando de algo completamente ficticio de la mente de Marta, sino que hay algunas respuestas. Pero el delirio es algo que estaría desvirtuando completamente la realidad. Marta tendría un delirio si Tony en algún momento se habría plantado y le hubiera dicho que no quería tener nada con ella. Se hubiera puesto firme y no le hubiera contestado ni hubiera dado ninguna señal, ni mínima señal de que él estaba interesado en Marta. Pero esto no pasó así. Es decir que se desvirtúa un poco la realidad, pero no tanto. Por eso podría ser más una limerencia, ya que es una obsesión de Marta de estar en pareja con él y de creencia de que está en pareja con él. Y Tony es como que mantiene cierto vínculo, pero no termina de cerrar bien qué es lo que él quiere con Marta. Que si el guionista tiene psicopatía o narcisismo no es lo importante. Lo importante es por qué un psicópata o un narcisista puede llegar a aparecer en tu vida y llegar a influir en tu vida. Porque psicópatas y narcisistas está lleno, pero ellos no buscan a cualquier víctima, buscan a esa víctima que saben que tiene grandes problemas de autoestima, que no puede validarse a sí misma y que busca la aprobación constante del otro. La pregunta que nos tendremos que hacer acá es: ¿por qué tanto ante Marta como ante el guionista, que es el psicópata, Tony dice a todo que sí? ¿Por qué no puede rebelarse ante lo que le pasa? ¿Por qué Tony no puede rebelarse ante esta manipulación y este maltrato que estas dos personas ejercen sobre él? Marta es una persona más bien que sufre, que tiene un sufrimiento psicológico. La verdadera persona tenebrosa es el guionista, es una persona que no tiene empatía, que cada paso que da lo hace pensando y buscando una respuesta específica de Tony, tratando de que Tony vaya sumergiéndose de a poco al abuso que va a sufrir. El ánima y el animus son dos energías, dos espíritus para Carl Jung que representan
energías que se encuentran tanto dentro del hombre como el de la mujer. Para explicarlo de forma sencilla, el hombre en general tiene más animus, es decir, energía masculina, y busca reencontrarse con el ánima, esa energía femenina. Y en la mujer pasa lo contrario. Sin embargo, este caso es muy particular porque Tony tiene su animus, su energía masculina bajo la sombra, y la está tratando de ocultar durante todos los capítulos, y es probable que sea el causante de todos los problemas que él tiene. Es decir, no se quiere reencontrar con su sombra, su lado oscuro, ese lado que está negando de sí mismo, es decir, su animus. Él está bloqueado, tiene el ánima muy bien desarrollada, él es una persona creativa, le gusta el arte, es sensible, es sumamente empático, es decir, tiene todas las características que tiene que tener el ánima, la energía femenina. Pero él se tiene que encontrar con ese lado más masculino. Y ese lado, como él no lo encuentra, lo termina proyectando al mundo, proyectando a la afuera, a las otras personas. Y esto lo vemos durante toda la serie. Por ejemplo, Marta está constantemente validándolo. Él no se puede validar a sí mismo. No puede sentirse lo suficientemente hombre, ni lo suficientemente masculino. Entonces, Marta le está dando lo que él no se puede dar a sí mismo. ¿Se entiende? Marta, por su parte, proyecta su animus, es decir, esa energía, ese espíritu masculino, en Tony. Es muy gracioso porque Tony no tiene absolutamente nada de ese animus. O sí, pero lo tiene escondido. Y Marta lo proyecta hacia él. Es decir, ve esa parte que Tony o no la tiene, o la tiene, pero la tiene escondida bajo su sombra. ¿Qué pasa acá? Que el guionista, el psicópata le podemos decir, sabe perfectamente esto. Y lo que busca es que Tony proyecte en él el animus, ese lado masculino que le está faltando. Lo podemos ver en una escena que, no sé si se acuerdan cuando están drogados, que él le dice que es importante que lo vea a él como una persona fuerte. Y bueno, una cuestión, una cosa así. Porque justamente a través de las drogas facilita este proceso y quiere que Tony proyecte el animus en él. Además de que obviamente las drogas y el placer quedan asociadas a este guionista, pero ese no es el punto principal. El punto principal es la psiquis profunda de Tony. Realmente está sufriendo muchísimo y está intentando encontrar el camino hacia su individuación, pero no puede si no acepta esa parte masculina que él tiene. Entonces va a través de la persona, que son las máscaras que utilizamos para relacionarnos con el mundo, con los demás. La persona es eso que queremos mostrar y que nos sirve para relacionarnos superficialmente con el resto, y la sombra se encuentra siempre detrás. Vaya a saber por qué Tony no puede mostrar ese lado masculino. Fíjense cómo el personaje a veces te llega a dar bronca. Te da bronca porque no es racional. Se deja llevar por las situaciones. Se deja fluir. No sabe decir que no. Que es una característica también muy importante cuando desarrollamos la sombra. Que es saber decir que no. Por otra parte, el psicópata representa ese animus negativo en realidad. Ese lado masculino tóxico. Porque solamente tiene esas características de ser dominante, de no tener empatía, ser muy racional al momento de tomar decisiones. Es decir, no
es el animus equilibrado con el ánima. La persona, la máscara, la usamos en la vida tratando de caer bien, de llevarnos bien con el resto, porque es lo que nos enseñaron. Rechazamos esa parte de nosotros que a veces quiere decir que no, que a veces está incómoda, que a veces está molesta. Y como la rechazamos, la tiramos abajo, ¿sí? La ponemos atrás de la persona. Pero está ahí. ¿Y cuál es el problema principal de esto? El problema es que eso se vuelve contra vos. Cada vez que vos no actúes como te lo está pidiendo tu sombra, eso se va a ir contra vos. Te va a atacar por dentro, en tu psiquis. Te va a carcomer la cabeza a la noche. Te va a generar malestar y va a hacer que tomes decisiones bastante equivocadas, como las toma Tony, que va tomando esas decisiones porque va proyectando su sombra constantemente afuera. Fíjense lo fuerte que es la sombra, que Tony en varios momentos, por ejemplo, cuando él piensa en el abuso, le vienen sentimientos muy contradictorios. Le viene ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de venganza también. Hay un momento como que se quiere vengar del guionista. También hay un momento en el cual él se imagina teniendo relaciones sexuales con otros hombres, busca pornografía, y también se imagina teniendo relaciones sexuales con Marta. ¿Se entiende? Es retorcido. ¿Pero por qué es retorcido? Eso es lo que yo quiero hacerles entender. Es retorcido porque todo eso es su sombra volcada en su propia psiquis. Y el protagonista no logra la individuación, no logra darse cuenta de los mensajes que le está dando su psiquis. Te da bronca el personaje, te da mucha bronca. No sé si les pasó lo mismo. Porque decís, no puede ser así, chabón, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Bueno, es porque si él tomara las decisiones que tendría que tomar, es decir, se parara firme y diría no, estaría más determinado al momento de tomar decisiones también más racionales, no intuitivas, como de fluir como suele hacer la mayoría de los casos. Es probable que él no tendría ninguna relación ni con el guionista ni con Marta, porque la hubiera cortado esa relación desde el principio. Lamentablemente Tony se va a ver el guionista y termina diciéndole que sí. Es decir, no le puede decir que no. No, todavía no encuentra su sombra. Y no solo eso, sino que se va de ahí y empieza a escuchar audios de Marta validándolo, constantemente halagándolo. Todo eso que él no puede hacer para sí mismo. Toda esa fuerza de la sombra está tirada a la basura. Le está generando muchísimos problemas. Y es más, diría que va a volver a repetir la historia, porque termina diciéndole que sí al guionista. Cada vez que nosotros no vemos ese lado inconsciente, el inconsciente empieza a manejar nuestras vidas. Eso es lo que planteaba también Carl Jung. ¿Qué pasa con Tony? Tony no puede reprocesar el trauma que tiene. No solo que su inconsciente lo llevó a una situación traumática, sino que después no puede reprocesar el trauma porque lo rechaza. Rechaza lo que vivió, rechaza esa parte de él mismo que estuvo en esos lugares y se pregunta constantemente cómo fue capaz de llegar a esa situación, y constantemente está preguntándose sobre su sexualidad. Entonces lo revive constantemente.
Otro de los mensajes que le envía el inconsciente a Tony es su novia, que es transexual. Me parece que este personaje estaría representando el equilibrio entre el ánima y el animus. Es todo lo que Tony querría tener. Sé que es difícil encontrarse con ese lado oscuro, con esas partes que no queremos ver porque no son por ahí tan sociales, no son tan amables como la sociedad quiere que seamos, pero esas partes van a seguir estando ahí por más que la sociedad no quiera que estén. Y la cuestión acá es cómo encauzarlas, cómo integrarlas. Podés seguir siendo una persona civilizada, integrando también y dejando de rechazar esas partes no tan civilizadas, digamos así. Les voy a dejar 2 reflexiones de Carl Jung. Todo el inconsciente busca una manifestación externa. Sin embargo, el problema es que, aunque natural, la mayoría de las personas quedan estancadas en varias etapas del proceso de individuación, ya que no pueden integrar adecuadamente en la conciencia ciertos elementos del inconsciente. Tony quedó en el camino, les digo. Vamos con la otra. La individuación significa convertirse en un ser único y homogéneo, y en la medida que la individualidad abarca nuestra singularidad más interna, última e incomparable, también implica llegar a ser uno mismo. Por lo tanto, podríamos traducir la individuación como autorrealización. Es decir, es hermoso llegar a este estado de individuación. Y si no aceptamos partes de nosotros que están ahí, o no aceptamos nuestro pasado, lo que vivimos, como le pasa a Tony, es una vida bastante mediocre y triste desde mi punto de vista. Así que hasta acá el video, espero que les haya gustado. Chao, nos vemos.